renacentista fue un movimiento intelectual caracterizado por un renovado interés por el mundo clásico y por estudios que no se centraban en la religión, sino lo que significaba el ser humano. Sus orígenes se remontan a la Italia del siglo XIV y autores como Petrarca, que buscaban manuscritos antiguos perdidos. Hacia el siglo XV, el humanismo se había extendido por toda Europa. Los principales elementos del humanismo renacentista incluyen el interés por estudiar la literatura y el arte de la antigüedad, el interés por el uso elocuente del latín y la filología, la creencia en la importancia y el poder de la educación para crear ciudadanos responsables, la promoción de la virtud privada y cívica, el rechazo a la escolástica, el fomento de los estudios no religiosos, el énfasis en el individuo y su autonomía moral, la creencia en la importancia de la observación, el análisis crítico y la creatividad, la creencia de que los poetas, los escritores y los artistas pueden llevar a la humanidad a una mejor forma de vida. Y además, un interés por la pregunta: ¿qué significa el ser humano? El movimiento humanista se remonta a 3 autores italianos, los cuales son Dante Alighieri, Petrarca y Giovanni Boccaccio. El primero fue Dante. El mensaje central de su Divina Comedia gira en torno a cómo alcanzar la salvación. Supuso un cambio sutil en la sucesión de las obras totalmente centradas en la religión, para aquellos que consideran el papel de la humanidad en el universo de Dios. Después vino Petrarca, igualmente religioso. En su obra criticaba algunos elementos de la Iglesia Católica, como su corrupción y su excesivo amor al espectáculo. Este rechazó la escolástica, que se aferraba al dogma de la Iglesia y creaba interminables rondas de debates infectuosos entre los eruditos. Por último, Giovanni Boccaccio. Él también buscó manuscritos perdidos relacionados con la actividad. Las obras de Boccaccio también fueron de gran interés para los estudios humanistas, como su genealogía de los dioses paganos. Tras la caída de Constantinopla en 1453, muchos eruditos griegos huyeron del Imperio bizantino, el cual estaba derrumbándose, y llevaron consigo textos clásicos a Europa, especialmente a Italia. Mientras tanto, en el norte de Europa, los eruditos humanistas estaban más interesados en las reformas religiosas. La difusión del humanismo. La imprenta ayudó a difundir las ideas humanistas desde sus orígenes en Italia hasta el norte de Europa. De hecho, el erudito humanista más conocido en su época fue Desiderio Erasmo de Rotterdam. Erasmo creía que la educación era la respuesta a los problemas de la Iglesia Católica y no una forma radical. Con esto en mente, recopiló ediciones de autores clásicos y realizó una nueva traducción del Nuevo Testamento al latín y al griego. Ahora, una educación humanista. Erasmo fue importante en otro ámbito, la educación. Él decía que tenía que ser para todos. Está muy bien que los eruditos debatan los ideales de educación en pleno teórico, pero se necesitaban más ofertas prácticas para lograr el objetivo humanista de ampliar la educación. Los humanistas subrayaban la importancia de una educación que abarcara las artes liberales de la teórica, la filosofía moral, la gramática, la historia y la poesía. El ejercicio físico, al igual que en la antigua Grecia, también se consideraba parte esencial de una educación completa. Observar, analizar y categorizar el mundo que nos rodea era una parte importante del pensamiento humanista. La ciencia dio grandes saltos durante el Renacimiento, impulsada al principio por los desarrollos de las matemáticas. Los pintores y escultores del Renacimiento se interesan mucho por la mitología clásica, a veces incluso combinándola con temas cristianos. También se apreciaba la habilidad de los artistas antiguos y su capacidad para plasmar la realidad en bronce y mármol. El humanismo transformó la educación y rejuveneció el mundo de las ideas y el arte con su descubrimiento, promoción y adaptación de las obras clásicas. Condujo a la creación de una red internacional de eruditos vinculados por las cartas y los libros,
a la separación de la Iglesia y la política. A pesar de la disolución del movimiento humanista en sus componentes, la idea esencial de que los seres humanos son dignos de un estudio serio nunca ha desaparecido, por supuesto. En todo caso, esta idea no ha hecho más que ampliarse y profundizarse. Las materias que se consideran importantes de estudiar en las fuentes clásicas, como la filosofía, la historia, la literatura, pasaron a conocerse colectivamente como humanidades. Y hoy, por supuesto, forman facultades importantes en colegios y universidades de todo el mundo. ¿Qué se entiende por humanismo renacentista? El humanismo renacentista es un movimiento intelectual del siglo XV en el que se produce un nuevo interés por el mundo clásico y los estudios que se centran menos en la religión y más en lo que es el ser humano. ¿Qué es lo que caracteriza al humanismo del Renacimiento? Los humanistas del Renacimiento creían en la importancia de la educación, en la literatura clásica y en la promoción de la virtud cívica, es decir, en la realización de todo el potencial de una persona tanto para su propio bien como para el bien de la sociedad en la que vive. ¿Cómo el arte y la arquitectura del Renacimiento reflejan el humanismo? El arte y la arquitectura del Renacimiento reflejan el humanismo en el énfasis que se pone en la ciencia y en las matemáticas para crear arte y edificios armoniosos y que muestren una perspectiva y una proporción correctas.